comenzar actualizando los datos de coronavirus. ¿Qué pasa en Concepción del Uruguay y en la provincia? En Concepción del Uruguay, como les decíamos, no hay nuevos casos. La gente que lo que sabemos es que, bueno, ayer lo anunciábamos luego de una comunicación que tuvimos con el doctor Lombardi, se trasladó una persona a la ex maternidad Concepción, un paciente que no puede volver a su casa por las condiciones de su vivienda, entonces ha sido aislado, va a terminar el aislamiento preventivo allí en la maternidad. Se prevé que este sea el lugar entonces para aquellas personas que necesiten aislarse, que necesiten buenas condiciones, bueno, va a ser allí en la maternidad. Recordarán que en su momento se había ofrecido el salón del Centro de Educación Física. También desde el ejército estaban preparados para recibir personas con COVID. Lo cierto es que por el momento hay una sola persona que está derivada, que está cuidándose entonces y terminando bueno, su aislamiento, su periodo de tratamiento allí en la maternidad. Hoy 16 de julio, 12 casos, por suerte no son tantos casos en el día de hoy, 12 en la provincia de Entre Ríos. Departamento Gualeguaychú es uno de los departamentos que volvió también a estar complicado, como hemos dicho en estos últimos días, con 4 casos, y en un ratito también vamos a ampliar. Tenemos un informe de nuestra colega Sabina Melchiori que nos cuenta un poco, porque por estas horas se está viendo si se define como circulación comunitaria o sigue siendo por conglomerados, como había dicho el gobernador Bordet en conferencia de prensa esta semana. 4 casos entonces en el departamento de Gualeguaychú, 3 en la ciudad de Paraná, 4 nuevamente en Federación y 1 más en el departamento de Diamante. Ahora les vamos a contar un poquito más los detalles de cómo se han dado estos casos, qué es lo que se sabe. Los de Gualeguaychú son en ciudad de Gualeguaychú, departamento, pero son en la ciudad y son contactos estrechos de personas que ya fueron confirmadas anteriormente. Los 4 del departamento Federación se dividen: 3 la localidad de Chajarí y el restante de Villa del Rosario. Todos contactos estrechos de casos confirmados. Asimismo, 3, bueno, como les decíamos, fueron detectados en la ciudad de Paraná y son contactos estrechos de casos confirmados. El restante, el último, es en la localidad de Aldea Spatenkuter, departamento Diamante, y es contacto estrecho con otro paciente de COVID. Así que en total, 571 los casos confirmados en la provincia de Entre Ríos. Esto es el mensaje de el área de vigilancia de epidemiología de la provincia de Entre Ríos. Bueno, y hoy es el día, agradecemos a Diego que está del otro lado mirando también, el día del agente penitenciario, nos dice. Así que bueno, mandamos un saludo a todos quienes trabajan en esta profesión. Vamos a continuar ahora. En esta semana surgió una foto, se encontró en un local comercial, en un pub de nuestra ciudad, frente a la plaza, que está en remodelación. Se encontraron con un sótano. Y esto despertó una gran polémica. ¿Qué pasa? ¿Esto es un sótano real? ¿Era un depósito? ¿Era uno de los famosos, míticos túneles que habría en Concepción del Uruguay? Bueno, quisimos saber un poco más y por supuesto fuimos a hablar con un especialista, con un historiador, quien nos quita todas las dudas al respecto, el profesor José Bernas. Es común, no es la única remodelación que se viene haciendo obviamente en locales comerciales céntricos. Ya también existió en la década del 90 otro, donde también sorprendió a la comunidad. También en el solar donde hoy se levanta el centro cívico, ya por la década del 70, cuando se comenzó a construir este edificio, también encontraron un pasaje subterráneo. En fin, no es la primera vez y creo que tampoco será la última, ¿no? Así que, de todas maneras, el descubrimiento, ¿no?, el hallazgo
de estos pasajes subterráneos o depósitos, nuevamente vuelve a reflotar aquello de que si Concepción del Uruguay tiene túneles, ¿no? Esto que despierta el interés tanto de propios como de extraños en la temática, tanto de historiadores como de personas curiosas en sí, porque siempre el tema de los túneles despierta pasión, intriga, ¿no? Hacia dónde conducen, ¿no? Todos creo que tenemos como un niño dentro y siempre echamos a vuelo la imaginación, ¿no? La fantasía. Lo cierto es que por ahí, sobre lo que leí, decían de que se trataba, en principio, así, ¿no? Como de un túnel que respondía a un espacio físico de 170 años. Estaríamos hablando del año 1850, de la época de Urquiza. Pero bueno, obviamente yo cuando leí la nota dije, hay que tomar con prudencia esto, sería bueno que alguien, un profesional, encarara el asunto, evaluara el espacio, y así fue, ¿no? Al parecer no se trata de algo tan lejano, se trata de un espacio más reciente, construido en el tiempo, se trataría simplemente de un sótano de principios del siglo XX, hasta por ahí se aventuraron a decir que era de por allí del año 1920, 1930, y todo esto lo corrobora por los materiales empleados en la construcción, ¿no? Porque si se tratara de una construcción del siglo XVIII, XIX, habrían empleado otro tipo de elementos, ¿no? Así que bueno, de todas maneras, hay quienes, tanto historiadores como curiosos, siguen pensando de que Concepción del Uruguay puede tener túneles, y habemos otros que a lo mejor no. Sostenemos de que solamente en el casco histórico de la ciudad hay solamente cisternas, hay depósitos subterráneos, ¿no? Para donde se conservaban bebidas, alimentos. El tema de las cisternas era necesario para el depósito de agua porque no había un servicio como el que hoy tenemos. Bueno, y este tema también vuelve a ser polémico. En muchos lugares se están preguntando todo esto. ¿Y por qué? Nos preguntábamos, ¿es un mito? ¿Por qué se vuelve a hablar de los túneles? Y no solo en Concepción, me acuerdo que en Gualeguay y en otras ciudades que son de la misma época de que se formaron las ciudades justamente, se habla también de que habría túneles que conectan por ahí el edificio de la policía con la iglesia, con otros lugares en el centro. Bueno, ¿por qué se da todo esto? También se lo preguntábamos al profesor Bernás. Este tema de los túneles, por ahí hay quienes lo han asociado por el tema de que Concepción del Uruguay, argumento, ¿no?, que emplean quienes sostienen esta teoría, ha sido una ciudad invadida en muchas ocasiones. Imaginemos de que Concepción del Uruguay entre 1810 a 1852 fue invadida en más de 5 o 6 veces entre españoles, portugueses, en el marco de las guerras civiles, y por ahí hay quien ha pensado, bueno, teniendo un Urquiza tan previsor, tan inteligente, etcétera, ¿cómo no va a idear, y sobre todo luego de aquella invasión de 1852 de Madariaga Hornos, todo un sistema de defensa subterráneo? Pero es difícil esto, sobre todo teniendo en cuenta una población como la que describe el inglés William McCann, que presenta una localidad muy antigua, muy venida menos, donde las viviendas estaban muy diseminadas. Uno dice, en una localidad tan así, ¿habría necesidad de este sistema de defensa?
más bien uno lo vería como lo he visto en Europa, en Buenos Aires, donde sí, y remontándonos a otros tiempos, como la Edad Antigua, la Edad Media, en fin, se han construido pasajes subterráneos, pero aquí en Concepción del Uruguay es difícil pensar en eso, ¿no? Bueno, el otro argumento, Urquiza construyó esto para escapar de sus enemigos. Sabemos bien que luego de 1861 se van incrementando los enemigos de Urquiza luego de Pavón. Esto no lo podemos negar. Pero tampoco porque vean cuán tranquilo estuvo el prócer en su propia residencia aquel mismo día del asalto, ¿no? En 1870, cuando ingresaron a su residencia y estaba allí en el corredor principal de su casa hablando con Juan Solano, y lo único que hace él es dirigirse a la habitación donde su esposa, sí, que venía un poco nerviosa porque ella presentía como que algo malo iba a ocurrir, había reservado un arma detrás de la puerta de su habitación, y de modo que no corre él hacia ningún sótano para buscar una vía de escape subterránea, como muchos piensan que podía tener en su propia casa. Sí, sí. Sí, por ejemplo, fíjate que en la ciudad de Buenos Aires, la Manzana de las Luces, tan famosa, así los jesuitas cuando toman posesión de la misma, en 1661, y se dedican a la educación, bueno, luego se encontraron pasajes subterráneos allí, y los investigadores encuentran de que, bueno, estos eran realmente pasajes subterráneos, no eran depósitos, y tendrían comunicación con otros templos, que ahí están muy cercanos en el barrio de Montserrat, con el de San Juan Bautista, San Francisco, hasta inclusive hay investigadores que dicen que no solo eran para comunicarse con estos templos, sino en el tema del contrabando, que era muy común en aquellos tiempos de la colonia, y que los pupilos del Colegio Nacional Buenos Aires, porque ahí mismo se comienza a tomar vida el Nacional Buenos Aires, lo utilizaron para escaparse de los exigentes claustros académicos. Por eso de allí va a venir el dicho "se hacían la rata", porque claro, esos pasajes subterráneos estaban llenos de roedores y entonces ellos pasaban a ser algo más en esos pasajes. Bueno, ahí he aclarado un poco entonces, o al menos la postura de el profesor José Bernas. Vamos a volver al tema coronavirus y al tema controles, que fue algo que estuvimos hablando esta semana. Lo tenemos en línea al jefe departamental de policía, comisario mayor Martín Galiar. Buenos días. Muy buenos días, Agustina, para vos y toda tu audiencia. Muchas gracias. Bueno, jefe, fue noticia esta semana, desde la jefatura se envió en Gacetilla un poco para reforzar este tema de los controles, que se están reforzando los controles en la ciudad. Cuéntenos un poco cómo han sido los operativos o cuál es la bajada que han tenido esta semana. Sí, esta semana, a raíz de el cambio de situación en la ciudad, con la aparición ya de varios casos confirmados de coronavirus en la ciudad, porque se desarrolló una reunión en la Intendencia Municipal, conjuntamente con autoridades del Poder Judicial, el Juez Federal, la Fiscal Federal y los demás jefes de las Fuerzas Nacionales, y allí, bueno, nos puso en conocimiento el Intendente de el nuevo decreto que estaba pronto a salir, con las restricciones que se iban a poner en vigencia a través de esta norma, y para lo cual acordamos reforzar los controles
diarios en la ciudad para lograr el cumplimiento efectivo de estas medidas a tomar. Exactamente. Bueno, una de ellas me imagino por ahí como incluso lo más polémico o más fuerte tiene que ver con este cobro de multas a quienes no lleven el barbijo. ¿Cómo lo implementan a esto ustedes? Sí, efectivamente, en estas nuevas disposiciones que sacó el municipio, las distintas infracciones a lo dispuesto tienen su posibilidad de reproche punitivo en cuanto a que se le pueden aplicar multas, no solo al uso de barbijo, que por ahí es algo que es muy fácil de contestar, sino también a lo que es el distanciamiento, a lo que es estar en reuniones en la vía pública, como pueden ser espacios públicos, y también en los ámbitos privados donde se realicen reuniones sociales que no son las que se encuentran permitidas, sino solamente las reuniones familiares hasta 10 personas, y únicamente hasta las 23 horas, que ese es un horario también que estuvo dentro de este cambio de normativa del municipio, de restringir el horario, que estaba hasta la 1 de la mañana, llevarlo a las 23 horas, tanto para las reuniones familiares como también para todo tipo de actividad, como pueden ser también los distintos comercios de la ciudad. Bien. ¿Han tenido muchas denuncias en estos días o qué balance puede hacer? Digo porque muchas veces quien puede llegar a ayudar a las fuerzas es el propio vecino que se entera que enfrente a su casa o al lado, lo que sea, se están reuniendo diferente cantidad de personas. ¿Son muchas las denuncias? ¿Los vecinos colaboran en este sentido? Sí, el vecino normalmente colabora, llama, bueno, no hemos tenido en este caso todavía muchas llamadas porque también estamos hablando de las reuniones familiares que están permitidas sábados y domingos nada más. Bien. Tampoco es toda la semana, entonces bueno, veremos cómo se desarrolla este fin de semana en ese sentido. Pero sí tener muy en cuenta que no solo pueden ser pasibles de multa, pero como así también la justicia federal puede tomar determinación de inclusive llevar a la detención de personas que estén en una reunión social. Exactamente. Otra pregunta, la última. Quisiera saber qué pasa con los accesos o con el acceso a la ciudad. ¿Hay algún refuerzo en controles, en toma de temperatura y demás que se estaba haciendo? Sí, los controles se siguen realizando como se venían desarrollando, tanto en el control de las personas que ingresan, que sean las que están con la documentación adecuada y autorizadas para ello, y también haciendo el control de temperatura a través de la colaboración con la gente del municipio. Eso no ha variado, sino que sí, obviamente están reforzados para que no ingresen personas a la ciudad que no estén dentro de la exceptuada. Aquellos que ingresen y que vengan inclusive autorizados de zonas de transmisión comunitaria o por conglomerado, deberán hacer la cuarentena de 14 días, y en el caso de querer interrumpir esta, la podrá hacer después del día 7º, previo a hacer un testeo particular de COVID negativo a costo de las personas, en caso de que quiera interrumpir estos 14 días a la mitad. Bien. Jefe, ha sido muy amable, no lo molestamos más. Muchas gracias por toda la información. No, por nada, un gusto y que tengan muy buen día.
Muchas gracias. El jefe departamental de policía, comisario mayor Martín Gagliar, hablando un poco de este refuerzo en controles y cuidados respecto de esta nueva situación, estos nuevos casos que han aparecido en Concepción del Uruguay de coronavirus. Lo dijo él, clarito, no se puede salir de casa sin barbijo, no se puede estar en la ciudad más allá de las 23 horas, ni comercios, ni nadie tiene que estar en la calle, digamos, a esa hora, entre otras medidas. Vamos a compartir ahora noticias breves. Capacitan para la formación de emprendedores. La Dirección de Producción de la Municipalidad informa que está vigente el programa de formación emprendedora y fortalecimiento MIPYME. El objetivo es impulsar capacitaciones, talleres, seminarios y jornadas enfocadas en el desarrollo de actitudes y aptitudes para la consolidación de emprendedurismo y crecimiento de MIPYMES en Entre Ríos. Los interesados se pueden comunicar con la Secretaría de Desarrollo Económico y Emprendedor 0343 48 40 356. Instalarán carteles de señalización vial en distintas zonas de la ciudad. Dentro del Plan Integral de Obras y Servicios Públicos dispuestos por la Municipalidad, con más de 55 millones de pesos en inversión propia, se incluyen nuevas etapas de cartelería nomencladora de calles y de señalización vial, según dispuso la Coordinación de Planeamiento Urbano. Se trata de la provisión e instalación de otros 118 carteles de señalética vial, los que serán colocados en rotondas y reductores de velocidad, con una inversión municipal estimada en 826.000 pesos en una primera etapa. Mejoras en Barrio Congreso de Oriente. La obra cuenta con 830 metros de cordón cuneta, 274 metros cuadrados de badenes y 17 unidades de esquina. Dentro de los trabajos a ejecutar, se prevé la excavación para la caja de asiento subbase de suelo cemento, ejecución de cordones cuneta, badenes y esquinas. El plazo de ejecución está previsto en 90 días consecutivos y tiene un presupuesto oficial de 5.811.793 pesos, fondos que son aportados por la Comisión Administradora de los Fondos Especiales de Salto Grande. Bueno, y hoy lo dijimos, 16 de julio, algo que no dijimos que es el Día de la Virgen del Carmen, así que un saludo para todas las Carmen. Y hoy es el día, sí, de la serpiente también. Un saludito a todos los que mandaron saludos. No los vamos a nombrar. En el Día de la Serpiente, ¿por qué? Bueno, para la concientización, para el cuidado de estos animales y del medio ambiente. Estuvimos hablando con un especialista, un guía naturalista de nuestra ciudad, Javier Acosta, que nos cuenta por qué es importante no matar a estos animales y cuidarlos en su medio ambiente. Se celebra el Día Mundial de la Serpiente, de las serpientes en realidad. Se celebra justamente para concientizar a la gente de lo que es esta especie y el valor que tiene dentro de la naturaleza. Dentro de lo que es la celebración, generalmente se hacen diferentes actividades en todo el mundo. Es raro que se celebre por ahí el 16 de julio, lo que pasa es que en otras partes del mundo el 16 de julio es verano. Generalmente nosotros asociamos a las serpientes en las épocas de calor. Acá justamente estamos en invierno, pero bueno, en otros lugares del mundo hace mucho calor. En este día de celebración generalmente se hace concientización y por eso yo también les traigo un poco de datos acerca de lo que son las serpientes en nuestro país, ¿sí? Y la cantidad que hay. En Argentina tenemos registradas alrededor de 136 especies, de las cuales 18 son consideradas con veneno peligroso para el ser humano. De esas 18, hay 13 que se encuentran en una zona que es la zona más selvática del país, que es Misiones, y 5 son especies con veneno peligroso que se encuentran en el resto del país. En nuestra zona, por ejemplo, se registran, y que son las más comunes de ver, 2 de esas especies con veneno, que es la yarará cuyú, la yarará de la Cruz y la yarará chica, ¿sí? Después, el resto de las especies son todas especies generalmente sin veneno.
Dentro de lo que es concientización, nosotros también planteamos diferentes datos y estadísticas que hay acerca de los accidentes con respecto a las serpientes venenosas, y lo comparamos con otros tipos de estadísticas, como por ejemplo accidentes de tránsito. Por ejemplo, en Argentina hay registros de unos 8.000 accidentes de tránsito y muertes por accidentes de tránsito en todo el país, siendo que muertes por serpientes venenosas en Argentina no llegan ni a los 3, ¿sí? Y esas muertes generalmente se dan por personas que no son tratadas o que no quieren hacer tratamiento. Para todas las serpientes, para todas las especies venenosas, hay un antiofídico, ¿sí? Lo primero que uno tiene que hacer cuando tiene un accidente con algún tipo de serpiente es acercarse al hospital más cercano, que generalmente todos tienen un antiofídico, y el veneno de las serpientes como las que tenemos nosotros en Concepción del Uruguay, que es la serpiente, la yarará, ¿sí? Es un veneno hemotóxico, o sea que se te va por todo lo que es la parte sanguínea y va parando y va rompiendo todo lo que es la célula, así que ese veneno tarda muchísimo tiempo en hacer efecto, por lo tanto uno tiene mucho tiempo para llegar hasta el hospital y hacerse tratar. Bueno, les agradezco me den lugarcito en este día, y bueno, generalmente lo que siempre les propongo es que primero nos informemos y no matemos, ¿sí? No matemos serpientes, que son una gran colaboración para el ecosistema nuestro. Bueno, y a través de las fotos de WhatsApp saludamos a todos los cumpleañeros. Feliz cumpleaños a Joana Goethe, la hija de Gerardo, nuestro compañero, que ayer no tuvimos tiempo, no pudimos pasarlo, fue ayer el cumpleaños de Joana. Le mandamos un beso enorme a ella y a su papá y ojalá que se juegue mínimo con un buen asado, ¿eh? Nos vamos a una primera pausa conociendo las noticias de la Universidad de Concepción del Uruguay. CONEAU es la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, creada por la ley universitaria actual, y la función de CONEAU es hacer, podríamos decir, un control de calidad de las carreras que se dictan en el país, tanto de grado como de posgrado. En el caso de las de posgrado son carreras que no se pueden dictar, no se puede iniciar el dictado si no son debidamente acreditadas por CONEAU. Nosotros en estos últimos días hemos tenido una satisfacción de 2 resoluciones muy positivas. Hace ya unos 8 o 10 días recibimos la resolución de acreditación por nuevos 6 años de la especialización en sindicatura concursal. Y ahora, ayer recibimos la resolución de CONEAU que nos reacredita la maestría en Administración y Dirección de Empresas y Negocios por el plazo máximo, que son 6 años nuevamente. Para la facultad, el acreditar las carreras de posgrado significa haber superado un control de calidad. Cuando una carrera es acreditada por CONEAU, lo que estamos diciendo es que reúne estándares de calidad y que quienes desean hacer la carrera pueden inscribirse confiando en que van a tener un nivel de conocimientos y de calidad institucional óptimo, que les va a permitir tener un título que los habilita, pero más allá de la habilitación legal, que los habilita en conocimiento para ejercer una profesión o para ejercer las actividades para las cuales tiene incumbencia la carrera. CONEAU hace un análisis integral de la carrera, analiza el plan de estudio, las materias, sus contenidos, analiza las tesis en el caso de maestría, es decir, qué características tienen que tener las tesis,
cómo se forman los tribunales de tesis para aprobar la maestría, analiza el plantel de docentes, de profesores que tienen que tener título por lo menos de magíster o antecedentes suficientes si no tienen el título de magíster para poder dictar clase en una maestría. Analiza también las condiciones de equipamiento que tiene, en este caso, la facultad para poder dictar la maestría. Analiza todo lo que tiene que ver con investigación, es decir, las maestrías tienen que tener investigación y por lo tanto hay que presentarle a CONIAUL los trabajos de investigación, las conclusiones. Analiza lo que es la extensión, es decir, lo que hacemos en vinculación con empresas, con otras entidades y cómo podemos, a través de los conocimientos de la maestría, generar aplicaciones, en este caso, en el sector productivo o en las empresas. En principio está destinada a profesionales en ciencias económicas y abogados, pero la misma acreditación, desde hace años que estamos acreditándola, nos dice que en el caso de tener otro título universitario de una carrera no inferior a 4 años, mientras demuestre ante las autoridades de la maestría que es alguien que está ejerciendo actividades de gerenciamiento, de administración, de dirección de empresas o de dueño de empresas, se lo puede admitir para que haga la maestría. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido y seguimos teniendo un número importante de alumnos uruguayos que vienen de Paysandú generalmente, y se trata, le diría casi en el 100% de estos casos, de contadores que están ejerciendo funciones directivas en empresas uruguayas. También hemos tenido el curso de una alumna colombiana, que si bien está radicada en la Argentina, pero tiene sus estudios hechos en Colombia. Digital Sport Shopping Online. Artículos deportivos y de moda a un solo clic y con envíos a todo el país. 1, 2, dice así: digitalsport.com.ar. Retira hoy en Consumax tu préstamo de 30.000 pesos en 18 cuotas solo con tu DNI y llévate de regalo un espectacular Caloventor. Es fácil y rápido. Consumax. Contá con nosotros. Siempre. Si conoces a una persona positivo COVID-19, recordá, no la grabes ni fotografíes cuando llegue al servicio médico. No compartas sus datos personales ni sus fotos en las redes sociales. Evitemos generar rumores sobre su afección o su estado de salud. Debes saber que la Organización Mundial de la Salud advierte que los actos discriminatorios atentan contra la voluntad de las personas de ser controladas y diagnosticadas. Exponer a una persona afectada es inconstitucional. Es un mensaje de la Municipalidad de Concepción del Uruguay. En Sancor Seguros estamos donde vos estás. Ahora también te cuidamos a través de Llamando al Doctor, nuestro consultorio médico virtual que te permite recibir atención calificada e inmediata las 24 horas y todos los días del año, porque hoy más que nunca estamos. Estamos en tu home office y en tu cuidado. Ahora con tu seguro de accidentes personales, ponemos a tu disposición la app Llamando al Doctor. Sancor Seguros. Estamos. Prevención Salud te cuida, sumate a Prevención Salud de Sancor Seguros, la medicina prepaga que se adapta a vos. Prevención y salud se llevan bien. Prevención, salud y vos también. Prevención y salud. Prevención Salud de Sancor Seguros, la medicina prepaga que se adapta a vos. Lo mejor de estar en tu casa es sentirnos parte de tu familia. Hoy nos vemos desde lejos, pero nos acercan algunas sonrisas. Gracias por abrirnos la puerta.
Vos y nosotros sabemos que vamos a seguir juntos. Coto, yo te conozco. 13 horas 40 minutos, 10 grados 6 décimos la temperatura en Concepción del Uruguay. ¿Llueve, señor director? ¿Usted que está al lado de la ventana? Está feo, nublado, muy gris. Bueno, ya vamos a... Esperemos que no siga lloviendo, ¿eh? Se esperan días con más calorcito para el fin de semana. En un rato les vamos a estar contando esto. No todos son malas noticias, vamos a hablar de algo lindo, de cultura, de música, y vamos a presentarles a esta banda que se llama Roma, que hace un tiempo que vienen tocando, no es que surgió en cuarentena, pero aprovechamos estos momentos libres para conocer a ellas. Me soltaste cuando más necesitaba aferrarme, apostaste y me obligaste a buscar en otras partes amor. Surgió como una iniciativa y un proyecto de Paola del Sar. Yo siempre les digo a todos mis conocidos, a los que me conocen, que ella es mi guía, porque desde que tengo 4 años, ella es mi seño de música. Hoy en día somos compañeras en la universidad, las dos estudiamos el profesorado de música. Y hace 2 años aproximadamente, ella me llamó y me dijo si no quería hacer unas canciones con unos amigos que tenemos en común, que también son músicos. Y la idea era tocar en diferentes bares de la ciudad para pasar el rato con un poquito de buena música. Entonces todos dijimos que sí, coordinamos. Y el primer show que tuvimos, recuerdo que fue en Big Lola y fue mágico, o sea, fue la primera vez y fue divino. Quisimos apostar un poquito más a la banda, a que todos nos puedan conocer, y ahora hace una semana atrás grabamos nuestro primer videoclip. Fue ahí un poquito casero con lo que teníamos a mano, y en 5 días alcanzamos 1000 visualizaciones. Que nunca te amé de verdad, qué rabia me da. Diste tu versión, pero olvidaste. Me soltaste cuando más necesitaba aferrarme. Apostaste y me obligaste a buscar en otras partes amor. Estamos súper agradecidos a toda la gente que nos está apoyando y felices por esta repercusión que tuvimos. Tal vez para otros no es mucho, pero para nosotros que estamos apostando a esto es un montón. Rocío, ¿y qué estilo tiene Roma? ¿Y por qué Roma? Teníamos que tener un nombre. Entonces, todos en la banda tenemos gustos diferentes. Entonces decidimos hacer diferentes estilos de música, cumbia, pop, rock nacional, de todo un poco. Entonces, siguiendo el lema de que todos los caminos conducen a Roma, nosotros decidimos ponerle Roma porque todas las canciones conducen a Roma. ¿Y quiénes son los otros integrantes de la banda? Los otros integrantes tenemos a nuestro guitarrista que se llama Jonathan Kindernech, a nuestra bajista que se llama Sofía del Sar, al baterista que se llama, nosotros le decimos Tito Delfino, o sea, todos lo conocen como Tito Delfino, y a nuestro acordeonista que se llama Alejandro Coito. Obviamente nuestra pianista, Paola del Sar, como yo te decía, y cuando hacemos canciones de cumbia, tenemos a nuestra güirista que es Mela del Sar, es hija de Paola. Así que bueno, a seguir adelante, a esperar que pase todo y a seguir disfrutando de la música que es tan lindo.
Muchísimas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad, por esta nota. Siempre decimos que es bueno apoyar a los artistas locales, así que en nombre de todos les agradecemos y les mando un beso enorme. No lo sé, que es demasiado tarde para volver. No lo sé, se ha hecho tarde para volver. Bueno, excelente. Las pueden buscar en las redes también para escuchar un poco más. Vamos a el micro de economía de todos los jueves. El contador Gustavo Solanas lo tenemos del otro lado por teléfono, que nos va a hablar sobre la caída de la inversión productiva. ¿Es así? Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, don contador? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? Muy bien. Bueno, sí, la inversión es uno de los componentes principales de la actividad económica. Diríamos que es el principal porque es el que asegura de alguna manera, de algún modo, las condiciones de empleo, no solo en el presente, sino también hacia el futuro. Y veamos cómo le ha ido a Argentina en los últimos tiempos respecto de la inversión en términos productivos. Hay una placa que podríamos estar viendo, si el señor, ahí la tenemos. ¿Por qué analizamos el primer trimestre de Argentina, los dos últimos primeros trimestres? El primer trimestre del año 2020 y el primer trimestre del año pasado, porque el primer trimestre de este año es el único trimestre prepandemia. Recordemos que el 20 de marzo de este año es cuando se estableció la cuarentena obligatoria, con lo cual ya el primer trimestre prácticamente estaba concluido. Claro. Entonces, los números no son muy halagüeños. En el primer cuadradito, el de la izquierda de la pantalla, tenemos el análisis del primer trimestre del año pasado, 2019, con el primer trimestre de hace 2 años, o sea, del 2018, y la inversión había caído un 25%. O sea, la inversión productiva, esto quiere decir lo que los empresarios privados de alguna manera reinvierten sus ganancias en maquinarias, en equipos, en edificios, para poder seguir produciendo. Un año después, o sea, comparado el 2020 con el 2019, siempre el primer trimestre, la inversión volvió a caer, esta vez un 18%, o sea que son caídas más que importantes. Y observemos que todas estas caídas son previas al establecimiento de este confinamiento obligatorio en el que está gran parte del mundo y la Argentina también. O sea, es probable que los números que se sucedan para el segundo trimestre del 2020, que son los que están en proceso, la caída pueda continuar. Que caiga la inversión significa que los equipos productivos, maquinarias, equipos tecnológicos, tractores, equipos de producción varia, lo que es el equipamiento de la industria en general, está desgastándose y no se está reponiendo ese equipo para que siga produciendo en las mismas condiciones con las que lo venía haciendo. O sea que lo que estamos advirtiendo con estos números, que son más que preocupantes, es que si el presente tiene ribetes bastante dramáticos, como ustedes lo vienen anunciando y lo vienen mostrando, y se viene mostrando a través de los distintos medios en los últimos tiempos, lo que se espera es una situación bastante difícil para la Argentina, porque la producción, los niveles de producción se están erosionando y los encargados de producir, los equipos que tienen que estar acomodados a los nuevos tiempos, no se está reinvirtiendo en ellos, se están poniendo viejos, se están desgastando
y las condiciones de producción se van a deteriorar. Por lo tanto, las condiciones de empleo es muy probable que también tengan un deterioro hacia el futuro. Al pie, si miramos bien, para que tengamos una idea de lo que estamos hablando, un 1%, un punto de porcentaje significan 630 millones de pesos menos de inversión. O sea que estamos hablando de números muy, muy grandes. O sea, esos 630 millones multiplicados por 18, básicamente, ¿no? Muy bien, por 18 Exacto. Este año y por 25 el año pasado. Tremendo. Tremendo, es tremendo. Y fíjate que estamos analizando 2 años. El año pasado ya había caído la inversión respecto del año 2018 y este año, ya con el primer trimestre prácticamente jugado, prácticamente agotado, antes del establecimiento de la cuarentena obligatoria, también volvió a caer. Quiere decir que las expectativas que está generando Argentina para la inversión productiva no son las mejores, y este es un problema que acarrea Argentina desde hace un tiempo, ¿no? Quisimos traer este tema porque nos parece que es más que significativo. La gente por ahí se enamora mucho de los niveles de consumo, porque el nivel de consumo es un indicador también muy importante para la economía, pero es un indicador coyuntural, es un indicador que te indica el pulso o lo que está sucediendo en el momento. Pero el indicador de inversión te está advirtiendo lo que va a suceder hoy y lo que podría llegar a suceder en un plazo mediano, o sea, en el resto del año y, por qué no, comienzo del año que viene. Es por eso que nos pareció más que significativo traer estos números oficiales, como dice ahí la placa, es la última producción de INDEC, está en proceso el segundo trimestre, y lo más probable es que los números no mejoren demasiado respecto de lo que estamos mostrando en pantalla en este momento, ¿no? Bien, contador, lo invito a que cuando estén estos números lo podamos compartir y analizar un poquito más. Seguramente va a dar muchísimo que hablar. Es un tema que en todos los sectores se habla, que hasta quienes no sabemos de economía sabemos que las pymes y que los pequeños empresarios, desde, no sé, un productor hasta un comerciante, está muy complicado para llegar a fin de mes y siquiera para cubrir los costos de todos los días. Están padeciendo, como decís vos, están padeciendo, y la disyuntiva por ahí no es economía o salud, sino que la disyuntiva es atender las necesidades de los más débiles en todos los sectores. Aquí las pequeñas y medianas empresas, pequeños y medianos comerciantes, pequeños y medianos emprendedores, son los que están más desguarnecidos y son los que necesitan de que haya políticas públicas adecuadas a sus necesidades. Así que, como decías recién, seguiremos de cerca estos indicadores que nos van a dar la pauta de cómo va a estar la situación social, no solo económica, sino social en la República Argentina. Muchas gracias, contador. Un gusto, que siga bien. Igualmente. El contador Gustavo Solanas, con su micro semanal de economía. Vamos a la pausa, señor director, ¿le parece? Muy bien, ya venimos. Grido Delivery. Ahora podés pedir todos nuestros productos por WhatsApp al 3442 51 83 84 o por teléfono al 43 70 49. Grido Delivery. Sigamos disfrutando juntos. También podés encontrarnos en el comercio de tu barrio.
Muy bien, y seguimos con las noticias. Lo habíamos dicho cuando comenzábamos el noticiero. Gualeguaychú, uno de los departamentos más complicados, en este momento vuelve a estar siendo analizado y se está viendo si se determina como zona de contagios por conglomerado o contagios comunitarios. Estuvimos hablando hace un ratito nada más con nuestra colega Sabina Melchiori. Informamos que en el día de hoy fueron confirmados 4 casos más de coronavirus en Gualeguaychú y de esta manera sumamos 83 casos positivos de coronavirus desde que comenzó la pandemia. Es una de las zonas de la provincia más complicadas en este sentido y por ese motivo desde el municipio de la localidad se han tomado medidas para restringir la circulación de personas en la ciudad. A través de un decreto, el día 10 de julio, el intendente Martín Piallo decidió dar marcha atrás con algunas habilitaciones que ya estaban vigentes, como las reuniones familiares, que estaban permitidas para los días viernes, sábados, domingos y feriados, con un máximo de hasta 10 personas. Se dio marcha atrás con eso. Se dio marcha atrás también con las actividades gastronómicas, la apertura de bares y de restaurantes. Al día de hoy solamente pueden trabajar bajo la modalidad de delivery o takeaway. Los gimnasios, en su momento ya se había establecido que podían empezar a trabajar a partir del 13 de julio y sin embargo, bueno, el día 10 de julio, ya con este decreto que se emitió, se dispuso que todavía no era momento de reabrir, en este caso, los gimnasios en Gualeguaychú. En el día de ayer también tomábamos conocimiento acerca de una nueva disposición de parte del Ejecutivo Municipal a raíz de una recomendación que hizo el COES local. A partir de ayer en Gualeguaychú es obligatorio el uso de barbijo en lugares cerrados. Parece una noticia vieja, pero no lo es, porque sabemos que en ciudades como Concepción del Uruguay se está multando a aquellas personas que no lleven puesto el barbijo en espacios públicos. Bueno, a partir de ayer en Gualeguaychú recién es obligatorio el uso de barbijo en lugares cerrados. Más allá de esto, de esta obligatoriedad, lo que se venía haciendo, lo que la gente por su cuenta venía haciendo era usar el barbijo, porque en los comercios sí estaba establecido que tenían que ingresar con barbijo y bueno, tener todos los recaudos necesarios, como el higienizarse las manos, colocarse alcohol en gel en el ingreso al local y demás. En fin, extremar el uso de barbijo en espacios cerrados entonces fue algo que se dispuso en el día de ayer y recomiendan esto, ¿no? Que evitar hablar de tapabocas, no de barbijo, porque evitar que la gente compre, por ejemplo, el barbijo número 95, el barbijo quirúrgico, porque se sigue recomendando que ese tipo de barbijo sea reservado para el personal de salud, que son las personas que están más en riesgo de contraer coronavirus por el lugar donde trabajan. Reiteramos entonces, 4 casos nuevos en Gualeguaychú, sumamos 83 desde el inicio de la pandemia. Un gran número de personas que permanecen aisladas, también han sido ninguno se encuentra transitando la enfermedad de una manera grave. Algunas personas están transitando la enfermedad en sus domicilios, otras en el Hotel Embajador y otras en una sala del hospital. La paciente más joven con coronavirus en Gualeguaychú tiene apenas 3 años, se llama Josefina, también está en perfecto estado de salud. Ayer dialogábamos con su papá y nos decía que apenas le quedaba un catarro, y lo que le llamaba la atención es que tanto su mamá como su papá habían dado negativo el hisopado, de modo que también estaban aguardando novedades al respecto para saber, de qué manera pudo haberse contagiado esta chiquita. Bueno, nos llamaba mucho la atención esta determinación. Concepción del Uruguay hace ya varias semanas que tenemos el uso obligatorio del barbijo y en Gualeguaychú recién esta semana se puso obligatorio para lugares cerrados, o sea que la gente en la calle ni siquiera tiene la obligación de usarlo.
analícelo usted en su casa, cuántos casos hay en Concepción y cuántos casos hay en Gualeguaychú y cómo es la situación de uno y otro. A veces nos quejamos, pero hay que aprender a ver estas cosas y bueno, y a respetar y a cumplir con la norma, ¿eh? Tomarlo no como una obligación, sino como realmente una manera de cuidarnos entre todos. Vamos a ir a las últimas noticias, ¿me parece, señor director? Bueno, con esta canción de Nuitl Fight, esta canción que se llama Ausentes, no es nueva, es del primer disco de la banda. Lo que sí es nuevo es el video. Video generado en cuarentena por el Pampa, el bajista de esta banda. Nos pareció muy lindo, lo vamos a compartir mientras compartimos las últimas noticias. Farmacia Ramírez está cumpliendo con el servicio de turno en Eva Perón y Galarza, teléfono 42 26 83. Para hoy se espera cielo mayormente nublado para terminar este día jueves gris en Concepción del Uruguay. Bueno, ¿qué dice el servicio meteorológico para estos próximos días? El viernes, cielo despejado, 14 la mínima, 16 la máxima. Para el sábado, cielo con nubosidad variable y mire el cambio en la temperatura, 18 la mínima, 27 grados la máxima. Para el domingo se espera cielo nublado, 18 la mínima, 27 la máxima. Bueno, a disfrutar el calorcito. Es mejor, no sueltan tu mano, esa voz maternal, ese pronto adiós quiero que pises, que me enseñes a... Bueno, si no conocen Nuitl Fight, les recomiendo, escúchelo en las redes sociales, en las distintas plataformas. Una excelente banda de Concepción del Uruguay y nos vamos escuchando esta canción. Nos reencontramos mañana para seguir compartiendo toda la información de la ciudad. Que descansen. Pinta del sueño nuestro lugar de cuentos y música.